Hola a todos, hoy nos encontramos para resolver una ecuación diferencial de orden 2, la cual también es lineal y no homogénea. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial que es de la forma i2' más 4 veces i' más 4 veces i igual a e elevado a la menos 2x. Para resolver este tipo de ecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es resolver la EDO homogénea asociada. ¿Cuál es la EDO homogénea asociada? Es aquella en donde igualamos a cero. Es decir, nos queda i2' más 4 veces i' más 4 veces i igual a cero. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que resolver esta ecuación y esa ecuación se resuelve por medio de la asociación de una ecuación que es de tipo algebraica en donde el orden pasa a ser una potencia y el i lo cambiamos por una variable de tipo real que le llamamos m. Es decir, cambiamos m por i y el orden de derivación por potencia. En este caso tendríamos m cuadrado más 4 veces m más 4 igual a 0. Fíjense bien que aquí tenemos cuadrado porque segundo orden, tenemos una derivada, potencia 1, y tenemos i sin derivar, por lo tanto aparece de orden 0, y por tanto aparece un m elevado a 0, lo cual es 1, y dejamos expresado solamente como 4. Entonces, a esta ecuación nosotros le llamamos ecuación característica. Según esta ecuación característica, nosotros vamos a encontrar la solución general de la homogénea asociada. Es decir, de esta ecuación, ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, ¿depende de qué? Depende de los siguientes casos. Primero, podemos tener, supongamos, en este caso, M1 y M2, soluciones de esta ecuación característica, las cuales sean números reales, tal que M1 sea diferente de M2. Podríamos tener el caso en donde M1 sea igual a M2 y ambos sean números reales. Entonces tendríamos en este caso una situación diferente, o podríamos tener que M1 y M2 son números complejos. Entonces, dependiendo del caso, es cómo nosotros vamos a presentar nuestras soluciones. Cada vez que nosotros tenemos soluciones raíces que son reales y distintas, nosotros vamos a tener como solución general de nuestra homogénea justamente una constante 1 por e elevado a la primera raíz por x más una constante 2 por e elevado a la segunda raíz por x. Cuando son iguales, en el fondo, la solución de esta ecuación diferencial de tipo homogénea va a ser un polinomio. Si estamos con grado 2, nosotros tendríamos un polinomio de grado 1, que sería constante 1 más constante 2 por x por e elevado a la raíz por x. La raíz le podemos llamar simplemente m1x, porque m1 y m2 son iguales. En el caso que tengamos números complejos y este sea z igual a un a más bi, nuestro m1, y nuestro m2 sea a menos bi, entonces justamente nuestra solución homogénea debiese ser una combinación lineal de senos y cosenos multiplicado por la exponencial siguiente, que sería e elevado a ax, a la parte real por x, multiplicado por constante 1 coseno de x, multiplicado en su argumento por b, más una constante 2 por seno de bx, y eso tendríamos como solución general. Todo depende exactamente si las raíces de nuestra ecuación son raíces
reales y distintas, son reales e iguales, o son de tipo complejas. Veamos cuál es nuestro caso. Tenemos aquí, podemos ver que en este caso nosotros podemos factorizar esto porque es un trinomio cuadrado perfecto de la forma m más 2 elevado al cuadrado igual a 0, de donde tenemos justamente m más 2 por m más 2 igual a 0. Para que el producto de dos factores sea igual a 0, significa que el primer factor vale 0, es decir, que m vale menos 2, o bien que el segundo factor vale 0, es decir, que m sea igual a menos 2. Por lo tanto, si nos fijamos bien aquí, tenemos una raíz m1 y tenemos una raíz m2. Ambas raíces son iguales. Entonces, ¿en qué caso nos situamos? Nos situamos justamente en el caso en donde tenemos dos raíces de nuestro polinomio característico y estas dos raíces son raíces iguales y por lo tanto vamos a tener que la solución de la ecuación homogénea asociada, la solución general, va a ser igual a una constante 1 más una constante 2 por x por e elevado a la m1x, donde m1 es igual a menos 2. Entonces nos quedaría menos 2x. Y esta sería la solución general de la ecuación homogénea asociada. Ahora bien, ¿qué ocurre? Para encontrar la solución general de nuestra EDO, nosotros necesitamos saber justamente la solución de la homogénea, pero también necesitamos saber una solución de tipo particular. Para encontrar una solución particular, para el caso en donde tenemos justamente coeficientes constantes de nuestra EDO, nosotros podemos utilizar el método de coeficientes constantes o coeficientes indeterminados, o podemos usar, en este caso, un método que se denomina método de variación de parámetros. Entonces, tenemos que escoger uno de esos métodos. En este caso, vamos a ver el método de variación de parámetros, simplemente para encontrar la solución de tipo particular, la cual se denomina I sub p, ya que si nosotros encontramos I sub p y además tenemos quién es I sub h, entonces la solución general de la EDO, una observación, vamos a tener que la solución general es de la forma I igual a IH más IP. Entonces, esta de aquí la encontramos a través de las raíces del polinomio característico, y esta solución IP la podemos encontrar por diferentes métodos y en este caso vamos a escoger el método de variación de parámetros. ¿En qué consiste el método de variación de parámetros? El método de variación de parámetros, que es el que vamos a utilizar en este momento, si vamos a escribir aquí, variación de parámetros, propone una solución de tipo particular de la forma I sub p igual a quién? A la misma forma de la solución homogénea, pero en este caso, en vez de ser constantes reales, ¿está?
constantes reales y arbitrarias, van a ser funciones a determinar. Entonces vamos a decir que va a ser de la forma, en este caso sería una constante 1, pero que depende de x, más una constante 2, que depende de x multiplicada por x, por e elevado a la menos 2x. Es decir, justamente tendríamos lo siguiente, tendríamos y sub p, y sería de la forma constante 1 de x por e elevado a la menos 2x, más constante 2x por x por e elevado a la menos 2x, que es justamente reescribiendo esta forma de acá. Es decir, tendríamos que determinar quién es C1 de x y quién es C sub 2 de x. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar estas constantes, que en este caso pasan a ser funciones? Se determinan a través de un sistema. Esto propone lo siguiente como sistema. Se propone, primero, ponemos nuestras incógnitas en derivada. Vamos a poner la constante 1 derivada y la constante 2 en cuanto a derivada, ya que ahora son funciones. Estas son funciones a determinar. La primera línea va a estar multiplicada, la constante 1 derivada, va a estar multiplicada por e elevado a la menos 2x, más ¿quién? Más x por e elevado a la menos 2x multiplicada por la derivada de la segunda función. Luego, en la segunda línea, vamos a escribir, en este caso, nuestra misma incógnita, c sub 1', multiplicado por ¿quién? Por la derivada de esta función, que en este caso es menos 2e elevado a la menos 2x. Y en el segundo caso, también vamos a derivar. Es decir, ahora vamos a derivar esto de acá, que es la derivada de un producto, que sería la derivada del primero, que es 1 por el segundo, más la derivada del segundo, que es menos 2e elevado a la menos 2x, multiplicado por el primero. Y esta, como es la segunda ecuación, ya que para determinar dos incógnitas, que son c sub 1 y c sub 2, son nuestras dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. ¿Cuáles son estas dos ecuaciones? Las que nosotros tenemos justamente en este caso. Y nosotros tendríamos 0 en la primera, y en la segunda, que es nuestra última ecuación de nuestro sistema, lo que vamos a hacer va a ser justamente igualarlo a la función que viene igualada nuestra ecuación diferencial, que en este caso la función es e elevado a la menos 2x. Entonces vamos a escribir ese e elevado a la menos 2x. Entonces, ¿cómo encontramos la solución de este problema? Lo vamos a utilizar a través del método de Cramer. ¿Qué dice el método de Cramer? Dice que si nosotros podemos escribir esta ecuación como este sistema de ecuaciones como una ecuación de tipo matricial, de hecho, en efecto, ¿cuáles serían los coeficientes en la forma matricial? Sería e elevado a la menos 2x menos 2e elevado a la menos 2x. Tendríamos x e elevado a la menos 2x y tendríamos e elevado a la menos 2x menos 2x e elevado a la menos 2x. Y esto está multiplicado por ¿quién? Por nuestra matriz de incógnitas, que sería C1' y C sub 2', y va a ser igual a la matriz resultado, que en este caso es 0 y e elevado a la menos 2x. Recordemos siempre y nunca perdamos de vista que justamente esta es nuestra incógnita y esta también es nuestra incógnita. Son C sub 1' y C sub 2'. Porque si nosotros determinamos C sub 1 y C sub 2', podemos determinar quién es C sub 1 y quién es C sub 2. Entonces, y así poder tener nuestra solución de tipo particular. Entonces, esto de acá, para tener solución, lo que debemos encontrar por el medio del método de Cramer es calcular el determinante primero de ¿quién? De la matriz de coeficiente, que sería e elevado a la 2x negativo menos 2e elevado a la menos 2x. Luego tendríamos x por e elevado a la menos 2x. Tendríamos e elevado a la menos 2x menos 2x por e elevado a la menos 2x. Y esto va a ser igual a ¿quién?
Justamente una de las propiedades del determinante es que nosotros podemos factorizar por filas o por columnas. De hecho, aquí podemos ver que en este caso tenemos un factor común para esa columna, que es e elevado a la menos 2x. Y eso va a ser factor ¿de quién? Va a ser de 1 y de menos 2. Porque justamente si multiplico esto por 1 me da e elevado a la menos 2x. Y si multiplico esto por menos 2 me da menos 2e elevado a la menos 2x. Y lo demás lo vamos a dejar igual por el momento. Pero nosotros justamente en este caso tenemos x por e elevado a la menos 2x. Y tenemos e elevado a la menos 2x menos 2x por e elevado a la menos 2x. Entonces tenemos esto. Ahora bien, nosotros, si revisamos bien, esto corresponde exactamente al Wronskiano. ¿Entre quién? Al Wronskiano entre las funciones e elevado a la menos 2x y x por e elevado a la menos 2x. ¿Por qué? Porque si ponemos esas funciones en la primera fila, la segunda fila corresponde a sus derivadas y por lo tanto es el Wronskiano entre esas dos funciones, esta y esta de acá. Ahora bien, si nosotros vemos, en este caso, también tenemos e elevado a la menos 2x como un factor común de la segunda columna. Por lo tanto, tendríamos que el Wronskiano va a ser igual a e elevado a la menos 2x, que es lo que teníamos. Y vamos a factorizar también por e elevado a la menos 2x nuevamente, porque es un factor común de la segunda columna. Y nos quedaría, la primera columna se mantiene igual, y la segunda columna pasaría a ser x, y sería 1 menos 2x. Entonces, como es el determinante de una matriz de 2 por 2, por definición es la multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de la componente de la diagonal secundaria. En este caso, tendríamos lo siguiente. Tendríamos potencias de igual base, se suman exponentes, nos quedaría e elevado a la menos 4x, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 1 por 1 menos 2x, menos x multiplicado por menos 2. Entonces tendríamos e elevado a la menos 4x multiplicado justamente, en este caso nos quedaría 1 menos 2x más 2x y por lo tanto simplemente quedamos con que la matriz de coeficientes es igual a e elevado a la menos 4x, lo cual claramente es distinto de 0 para cualquier valor de x en R. Luego, ¿qué nos dice el método de Cramer? El método de Cramer dice que para poder encontrar quién es C1, lo que debemos hacer es calcular el determinante de la matriz de coeficientes, pero en donde está la columna. ¿De quién? De los coeficientes de C1, que son esta. Mire, fíjese bien que esta es la columna de los coeficientes de C1. Justamente tenemos que cambiarla por la matriz resultado. Sería 0 y e elevado a la menos 2x. Entonces nos quedaría C sub 1', que es nuestro incógnita, va a ser el determinante de 0 e elevado a la menos 2x. E elevado a la menos 2x. Y esto, justamente, lo demás dentro de la matriz de coeficientes se mantiene igual. Sería justamente x e elevado a la menos 2x. Sería x e elevado a la menos 2x. Y la segunda fila era justamente e elevado a la menos 2x menos 2x por e elevado a la menos 2x. Y esto tiene que ir dividido por el Wronskiano. Entonces, eso tendríamos que sería C sub 1'. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? El Wronskiano es e elevado a la menos 4x. Y esto de aquí, si nosotros factorizamos primera columna por e elevado a la menos 2x, quedaría esto. Y la segunda columna también lo vamos a factorizar por e elevado a la menos 2x. Y nos quedaría factor de quién? De 0, 1, x y 1 menos 2x. Claramente, esto de aquí nos queda igual a ¿cuánto? Nos queda e elevado a la menos 4x, que se puede simplificar con el que está dividiendo, con el Wronskiano, y solamente nos quedaría el determinante de esta matriz. Sería s por s menos este por este. Por lo tanto, simplemente nos daría menos x. Es decir,
que la derivada con respecto a x de la función c sub 1 debe ser igual a menos x. Para poder despejar quién es c sub 1, nosotros podemos hacer lo siguiente. Decimos, en este caso, la derivada de c sub 1 o el diferencial nos quedaría igual a menos x por el diferencial de x, integrando, ya que es una EDO de variables separables, nos quedaría c sub 1 de x igual a ¿quién? Igual a la integral de menos x de x. Entonces, de aquí nosotros tenemos que c sub 1 de x debe ser igual a menos x al cuadrado partido por 2 más una constante c tilde. Claramente, como nosotros tenemos que encontrar una función c sub 1, nosotros vamos a elegir, en este caso, c tilde igual a 0. Entonces, simplemente esto es por simplicidad para dar nuestro resultado. Nada más que para ello. Ahora bien, ¿qué debemos hacer en este caso? Ahora vamos a encontrar justamente lo que nos resta, que es c sub 2. Pero sabemos que c sub 2' va a ser 1 partido por el determinante de la matriz de coeficientes por el determinante que se obtiene de la matriz de coeficientes, reemplazando en la columna donde van los factores de c sub 2' por la matriz resultado. Fíjense bien aquí. Esta es la matriz de coeficientes. Esta es la matriz resultado. Se va a reemplazar ahora en este sector. Todo lo demás del browniano se va a mantener igual, que es e elevado a la menos 2x. Esto va a ser menos 2e elevado a la menos 2x. Y claramente en este sector vamos a escribir justamente ¿quién? Todo lo que era el determinante en la segunda columna. Vamos a escribir justamente todo lo que es la matriz resultado, que es 0e elevado a la menos 2x. Eso nos va a quedar 0e elevado a la menos 2x. Claramente, en este caso, el Wronskiano lo volvemos a reemplazar y nos queda e elevado a la menos 4x. Y esto va a ser este por s, menos s por s, pero es 0. Por lo tanto, simplemente es eso por eso. Sería e elevado a la menos 2x por e elevado a la menos 2x, lo cual, al simplificar, justamente s con s y s, nos quedaría igual a 1. Es decir, que la derivada de la función c sub 2 es igual a 1. Esto es equivalente a escribir lo siguiente, que la derivada de c sub 2 con respecto a x es igual a 1, de donde obtenemos una EDO de variables separables que tenemos dc sub 2 igual a dx. Entonces, integrando, nos quedaría que c sub 2 de x debe ser igual a la integral de dx, que nosotros sabemos que eso es igual a x más una constante c tilde, la cual, por simplicidad, elegimos, en este caso, c tilde igual a 0. Es decir, que hemos obtenido quién es c sub 2 de x, que es igual a x. Obtuvimos eso. Y anteriormente habíamos obtenido el hecho de que c sub 1 de x era igual a menos x al cuadrado medio, escogiendo a c tilde justamente igual a 0. Entonces, teniendo esos dos resultados, nosotros los vamos a reemplazar en la forma de la particular propuesta por este método. Es decir, este método nos propone una solución particular de esta forma y por lo tanto lo único que debemos hacer es, en este caso, justamente dar la solución particular, reemplazando el valor de la función c sub 1 de x y el valor de la función c sub 2 de x. C sub 1 de x nos había dado menos x cuadrado medio, e elevado a la menos 2x, y el valor de c sub 2, justamente aquí está, vale x, por lo tanto nos quedaría más x por e elevado a la menos 2x. Claramente esto de aquí es menos x cuadrado medio. Fíjense bien que aquí hay un término en común y nos va a quedar ¿qué cosa? Factor de menos x cuadrado medio más
x cuadrado y esto multiplicado por e elevado a la menos 2x, lo cual sumando estos dos, que es 1 menos 1 medio, eso nos da un medio positivo, por lo tanto tendríamos que esto sería 1 medio de e elevado a la menos 2x. Así, la solución sería la solución general, que es i sub h más i sub p va a ser igual. La solución i sub h, que era de la homogénea asociada, era igual a constante 1 por e elevado a la menos 2x más constante 2 multiplicada por x por e elevado a la menos 2x, y le tenemos que sumar la particular, que en este caso nos dio un medio de x cuadrado. Aquí me faltó el x cuadrado y por lo tanto me quedaría un medio de x al cuadrado por e elevado a la menos 2x, la cual es la solución general de nuestra ecuación diferencial dada. Espero esta cápsula educativa haya sido de su ayuda y claramente nos vemos en la siguiente.